toda la República Dominicana. Con ustedes nosotros a las 8. Esta noche vamos a hablar de economía y lo vamos a hacer con una persona altamente calificada, un profesional de la economía de alto nivel. Ha desempeñado funciones públicas importantes en el país y además de eso ha sido parte de organismos internacionales donde también ha ofrecido su capacidad y su inteligencia. Me refiero a José Enrique Lois Malcún. Es nuestro invitado de hoy en Nosotros a las 8. Señor Juan TH. Señor, hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. ¿Cómo están ustedes? Yo habría que preguntar cómo estamos. ¿Cómo está el país desde el punto de vista económico? Bueno, ¿estamos tan bien como dice el gobierno o estamos tan mal como dice la oposición o estamos ahí entre Lucas y Gómez? No, pero no solamente el gobierno, también lo dicen los organismos internacionales. Estamos bien. El problema es que para yo dar esa respuesta, tengo que compararte lo que ha sucedido aquí con lo que ha sucedido, vamos a decir la región, no te voy a hablar del mundo, Europa, o Estados Unidos, o Asia. Nosotros vamos a cerrar el año con un crecimiento de alrededor del 5%, que dada la situación de ser un año muy difícil, quizás seamos el tercer país con más alto crecimiento en toda América Latina y el Caribe. La inflación va a cerrar alrededor de 7.1, 7.2. Vamos a ver cuál es la inflación de diciembre. Porque ahora mismo está en 7.50 y pico a noviembre. Hay que ver en diciembre el dato. Lo cual es alta, obviamente, pero hay inflación de 13, 12, 14, 15, 16% en América Latina. Argentina está en 85%. Wow. Venezuela 300 y pico por ciento. O sea que tampoco estamos ahí, no diría que estamos entre los países de más baja inflación, pero sí entre los 7 u 8 con más baja inflación, aunque sigue siendo una inflación alta. De manera que, comparándolo todo, yo diría, como diría el FMI o el Banco Mundial, República Dominicana cerrará el año de una forma más o menos satisfactoria, o sea, y en una posición privilegiada entre los 5 o 4 países con mejor desempeño, entre lo que está Panamá, que le ha ido muy bien, Colombia está creciendo bien, México está más o menos a la par de nosotros, y para de contar. Perú está en una crisis ahora mismo con el problema del cambio de gobierno. Venezuela sabemos cómo está, Nicaragua, Cuba, Brasil, mira lo que acaba de pasar, un asalto tipo Washington tipo Capitolio. al Capitolio. Todavía Lula no ha podido, como se dice, arrancar o dar señales de cómo va a orientar la economía. Argentina con su crisis tradicional de inflación, solicitando ayuda al Fondo Monetario. O sea, digamos, no podemos quejarnos. No podemos ¿Y a qué se debe ese desempeño aceptable y bueno que ha tenido la economía en la República Dominicana? Bueno, ahí vamos a decir 4 factores o 5. Primero, la inversión externa va a llegar a un récord histórico, casi 4.000 millones. Segundo, el turismo va a rondar también, aunque no como el 2021, que fue obviamente, pero va a estar alto, cerca del 10.000 millones. Las exportaciones, especialmente zona franca, van a estar en alrededor de 15.000 millones. Un incremento importante. Importante. Las remesas también pueden subir o superar los 9 mil millones. Entonces estamos hablando de que el año 2021 los ingresos en divisa, o sea, entiéndase, dólares o euros, van a alcanzar aproximadamente 39.000 millones de dólares. Eso ha permitido
Primero, que la tasa de cambio va a cerrar apreciándose con respecto a hace un año. O sea, ha sido una tasa bastante estable. Llegó a apreciarse hasta un 7% hace unos 4 o 5 meses. Bajó de 57, 58 por dólar a 52, 53. Lo que quiere decir que estamos entrando mucha divisa, el peso se ha fortalecido y los factores son esos. O sea, no dependemos ni de un petróleo, de un producto, no dependemos de un cobre, de un producto, no dependemos de varias fuentes. Una diversificación. Hemos diversificado nuestra capacidad de generar riqueza o ingresos. Y eso ayuda, porque a veces una se cae y otra compensa. La minería, por ejemplo, es un sector muy importante. No sé si leyeron mi artículo que yo hablaba, oro, no huevos, donde decía que no nos compliquemos con los huevos, que si que suspendimos la exportación a Haití por 15 días, eso no era el problema es el oro. Que este año el sector minería y canteras va a decrecer un 8%, o sea, 8% negativo. Y la minería es muy importante para nosotros, y más cuando el oro hay predicciones o estimaciones de que puede llegar a los $2.000 la onza, y algunos ya son más extremistas y hablan hasta de $3.000 la onza. Entonces parece que mientras el dólar se va a ir debilitando por razones geopolíticas, recuérdense que China, Arabia Saudita, Rusia están tratando de negociar, hacer comercio de petróleo y otros bienes con una moneda diferente al dólar, con el propósito de ir bajando el dominio del dólar como moneda de curso en casi todo el comercio. ¿Qué significa eso en materia internacional? ¿Qué significa bueno, eso? La debilidad del dólar puede fortalecer, la gente puede, eso por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo usar la palabra? Que todos los países occidentales hayan incautado los depósitos en dólares de Rusia, la gente se asusta con eso. Entonces, ¿cuál es el mejor refugio en ese momento? Cuando tú ves que hay una lucha de moneda, China tratando de que el yuan sea la moneda dominante en su región y así, es el oro. Ese es el mejor refugio. Y los bancos centrales ahora mismo, todos están comprando oro, porque ven que si siguen con reservas muy altas de dólar, pueden tener grandes pérdidas. De manera que Al final no tengan nada al final. Hay que apoyar la expansión de la mina de Pueblo Viejo. Hay que resolver el problema, los estudios que hay que hacer, que se hagan, pero tenemos que aprovechar el futuro del oro, porque tenemos mucho oro. De manera que aún con todo y eso, con esa caída del sector de minerías, de minas y canteras, otros sectores compensaron eso, o sea, turismo, zona franca, remesas, exportaciones, etcétera. O sea, tenemos ahora mismo una situación que nos favorece mucho. Turismo fuimos el mejor del Caribe. El mejor comportamiento del turismo en todo el Caribe fue en República Dominicana, incluyendo la zona de playa de Cancún, México, Sudamérica, que tiene zona turística como Colombia, Centroamérica, en fin, no solamente el Caribe. Y que yo creo que ahora lo que hay que tener cuidado es con el exceso de confianza, porque también hay factores que no son muy positivos. Por ejemplo, las importaciones. Vamos a cerrar este año con un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago con un 5% del PIB. Eso es muy alto. ¿Por qué? Porque si bien las exportaciones crecieron, las importaciones llegaron a 27, 28 mil millones. Una cifra récord. O sea que la brecha, la balanza de bienes, con respecto a años atrás, se expandió. ¿Qué factores influyeron en ese los precios? Los precios de principalmente de todo. De petróleo. No, granos,
materiales de construcción, metales. Cuando digo grano me refiero a aceite, leche, commodity. Y el petróleo y el gas, que todo se disparó y eso generó una brecha comercial. Es un aspecto que obviamente hay que buscarle solución este año. Esperamos que los precios bajen, como ya comenzaron a bajar. El petróleo está a 70 y pico de dólares, cuando llegó a 120, 125. Y también los granos, algunos, como el maíz y la soya, han comenzado a descender gradualmente. De manera que si podemos mantener el ritmo de exportación y bajar los precios de las importaciones o sustituir importaciones, podemos cerrar esa brecha porque es una brecha muy grande. Tú dirás, bueno, pero tenemos una inversión externa de 4.000 millones, con eso tú cierras la brecha externa. Sí, pero lo ideal es tener un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago de un 1,5 o menos, como hemos tenido en años anteriores, tú sabes, pero se nos disparó a 5, es mucho. Ahora, los efectos de la guerra, Eloy. Los efectos de la guerra. Bueno, los efectos de la guerra, obviamente, en los primeros meses afectó al mundo entero. Ha sido un factor que retrasó lo que hubiera sido un año espectacular. El año 2022 se perfilaba en enero. Si ustedes ven la cifra de crecimiento del FMI, del Banco Mundial, todos los países iban a crecer. Estados Unidos un 6, nosotros un 7, 6,5. Europa también. Todo el mundo veía con el cierre del 2021, ¿no? Todo el mundo veía el 2022 como el año primero para bajar la inflación a los rangos meta. Porque los rangos meta de los bancos centrales casi todos van de 1 a 4. Ese es el rango meta. Aquí es de 1 a 4. En Estados Unidos puede ser 1 a 5. En Estados Unidos es un 1,5, un 2, que siempre ha sido la inflación normal. No creo que va a volver a eso otra vez. Yo creo que la van a bajar, pero se va a mantener en un 3 y pico %. Y nosotros también la hubiéramos bajado un 4 o un 3%, pero vino la guerra y ahí todo se fue a pique. La guerra, según lo que preveían muchos agoreros, vamos a decir no agoreros, sino presidentes de CEO de empresas, Banco Mundial, FMI, es que el año 2022 iba a ser un año de recesión, y de recesión grande, que los últimos meses del año iban a ser desastrosos, y que el 2023 iba a comenzar con una crisis profunda. Las predicciones, hoy salió una predicción del Banco Mundial de lo que va a pasar en el 2023, pero esas predicciones van a cambiar. Cambian continuamente. Cada trimestre hacen una nueva predicción. ¿Qué pasó? Que muchas de esas predicciones que se dieron en junio, julio o mayo después de la guerra, no se cumplieron. O sea, la economía fue mejor de lo que esas predicciones dijeron en casi todos los países, incluyendo Europa. Europa le daban a algunos un 1% o 1.5% de crecimiento y va a terminar alrededor de un 3%. Entonces, ¿qué te digo? La inflación es muy alta en Europa, pero en diciembre se cayó en todos los países europeos. Alemania estaba en 10 y bajó a 8.5. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se preveía que era una gran crisis no resultó así. Resultó una crisis, pero mucho con un, ¿cómo se dice? Un soft landing, un aterrizaje suave. Fue mucho más suave de lo que se pensaba. ¿Qué pasa? Ahora vuelven otra vez con que el 2023 va a ser un año de recesión. Yo creo que sí, va a haber recesión. Pero comenzamos el año más o menos bien, porque el petróleo comenzó a la baja y el gas. El gas en Europa está como estaba antes de la guerra, el precio. Increíble. Cuando llegó a estar 3 veces más alto, 4 veces de un año antes. ¿Cómo se explica si la guerra se mantiene? Bueno, porque los países se abastecieron de gas. Están todos con un inventario 100% de gas. El invierno no ha sido muy fuerte en Europa. Parece que Dios le puso la mano. Los bendijo. Le dijo, bueno, vamos a darle menos frío. ¿No?
Y eso ha permitido, ya también se han abastecido de otra fuente. Estados Unidos es un gran productor de gas y suple mucho gas a todo el mundo y a Europa. Entonces, ellos han podido paliar la situación y eso ha ido tumbando los precios. Además, la demanda, de hecho, ha caído, porque la economía, cuando la economía se contrae... El gas ruso no ha sido tan determinante. No, cuando la economía se contrae, la demanda baja. Y en Europa la demanda ha caído de gas. Hay gente que está pasando un poco más de frío para no prender el gas. Y está consumiendo menos combustible y está, en fin, se están tomando, la misma gente, son gente con un nivel cultural muy alto. Y de educación. De educación. Y eso a veces yo siempre hablo aquí de los dominicanos, que tomen sus precauciones, que no se vuelvan locos. Lo decía en diciembre, gasten, pero no gasten para venir en enero con tarjeta cargada de deuda y financiar la tarjeta para que te carguen al año un 60% de tasa de interés. Entonces, yo lo aconsejo mucho sobre eso a la gente de aquí, que sean cautos y moderados, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, vamos a ver y ya regresamos en breve. Continúa viendo Nosotros.